Vamos a pedir a la Santísima y Siempre Virgen María su intercesión de Madre. Madre Santísima, te pedimos la gracia en este día de la transfiguración del Señor, de poder poner en nuestro corazón ese mensaje que Jesús le quiso dar a los apóstoles en el tiempo de la tribulación. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea crucificado. Te pedimos esa gracia de poder comprender que siempre detrás de cada cruz existe la resurrección. Te pedimos que nunca se vaya de nuestra mente, como Jesús le quiso mostrar a los apóstoles, que detrás de la muerte y la crucifixión estaba la gloria de la resurrección. Que en todo momento, en cualquier circunstancia opaca o crucificante, existe la gloria del monte Tabor. Te pedimos poder comprender con las pupilas del Espíritu esa gran enseñanza teológica que Jesús le da a toda la Iglesia mediante la transfiguración. Te pedimos, Señor, tú que eres el Kyrios, que nos lleves a ese monte Tabor y que en ese lugar nos enseñes tu gloria, tu majestad, tu enseñanza. Te pedimos esa gracia que tuvo Santiago, Pedro y Juan de ir a ese monte de la transfiguración y de poder allí contemplar la belleza de tu gloria. Enséñanos, Señor, como a los apóstoles, que ese lugar del monte Tabor no es un lugar para instalarse, que sino son pequeños regalos y deleites que Dios le regala a cada corazón en los momentos de tribulación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina y Señora de la Paz, ruega por nosotros. Padre San José, ruega por nosotros. Bueno, que Dios les bendiga. Feliz día de la transfiguración. Bueno, es vasto el recorrido que uno puede hacer con la transfiguración, con este gran misterio, que en realidad los santos padres decían que el misterio de la transfiguración revelaba todos los misterios. Si uno quiere comprender realmente todos los misterios de Jesús, tiene que ir a la transfiguración. Ustedes saben que en la iconografía, un iconógrafo se recibe de iconógrafo cuando puede lograr pintar el icono de la transfiguración. Fíjense la importancia que le da a la Iglesia Oriental y la iconografía, la transfiguración, que recién uno es apto de llamarse iconógrafo cuando puede pintar este icono. Pero recién anterior a este icono tuvo que por muchos años pintar todos los iconos de los otros misterios. Todos los misterios en la iconografía concluyen en la transfiguración. Un iconógrafo que es capaz de escribir la transfiguración en el icono puede decir que ya pudo contemplar todos los misterios. ¿Por qué es muy difícil pintar este icono? Porque tienen que sacar la luz de donde no hay. Tienen que llegar, cuando uno vea el icono de la transfiguración, ustedes búsquenlo, iconos de la transfiguración, que tiene que venir una luz del interior del icono, que no es como la pintura común donde hacen luces a través y sombras a través del pincel.
un iconógrafo en la iconografía, las luces vienen de la capacidad que tiene el iconógrafo por su contemplación de hacer salir luz donde no hay. Esto es lo que es el misterio de la transfiguración y vamos a entrar un poquito en este misterio. Ustedes van a tener este misterio de la transfiguración en los sinópticos. Pueden buscarlos y van a ver que hay pequeñas diferencias en cada uno de ellos tres. Pero para poder comprender esto, yo hoy en la tarde trataba de ver lo que era el marco geográfico, o sea, cuál fue el movimiento de Jesús y los apóstoles hasta llegar al monte Tabor, que es el monte de la transfiguración. Y me di cuenta de que en todo este movimiento Jesús con los apóstoles había ido primero al norte de la Palestina, que esto queda más allá de los límites de Galilea. Había ido, recuerdan, a una ciudad de Tiro y Sidón. ¿Quién estaba allí? La Sirio-Fenicia, la cananea. Había ido a ciudades paganas, a ciudades bien al norte de Jerusalén, y Jesús comienza a bajar de norte a sur y se para en una ciudad que se llama Cesarea de Filipos. En Cesarea de Filipos, que era una ciudad pagana que se encontraba a los límites de Israel, van a ver por qué digo todo esto. Era una ciudad preciosa, una ciudad llena de verdor, y la razón es sencilla. ¿Por qué es tan hermosa esta ciudad? Porque estaba al pie del monte Hermón. Ustedes esto lo tienen que hacer cuando hagan una lección. Miren por dónde Jesús pasó, tienen que agarrar un mapa, ¿verdad? El mapa que está en la Biblia de Jerusalén, el de atrás, Jerusalén en la época de Jesús, y miren, esta gente caminaba como loco. Y no caminaba por cualquier lugar. Jesús no era ningún tonto. Caminaba por los lugares más hermosos. Además de ir a salvar lo que estaba perdido, vieron que Lucas dice, el Hijo del Hombre vino a salvar y a sanar lo que estaba perdido. Entonces va a todas estas ciudades, y cuando va en el monte Hermón, es un monte en donde hay nieve eterna todo el año, y en los momentos de septiembre, de primavera y de verano empieza el deshielo, y ustedes saben que lo que cae del monte Hermón, ¿ustedes recuerdan un salmo que un día les di? Salmo 131, de la barba de Aarón iba cayendo aceite de óleo desde el monte Hermón hasta los pies del sacerdote. Del monte Hermón llega el agua para todo el Jordán y para todo el mar de Galilea, que termina en el mar Muerto. El monte Hermón, por eso Jesús es el nuevo monte Hermón, es la fuente de agua de todo Israel. Jesús contempla ese monte Hermón. Esta ciudad de Cesarea de Filipos, ¿por qué estoy hablando de Cesarea de Filipos? Vayan ustedes, miren en Lucas, tanto los sinópticos, ustedes saben que la transfiguración aparece en Lucas 9, y antes de la transfiguración está lo que es la confesión de Pedro en la Cesarea de Filipos. Después que Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios vivo, es el Mesías, viene la transfiguración. Por eso estoy dando todo este recorrido geográfico. Y en esta ciudad donde está el monte Hermón, donde está ese monte, donde brota esa agua pura que llega hasta el Jordán, donde Jesús es bautizado. Por eso van a ver que la transfiguración, ¿quién habla en la transfiguración? El Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. ¿Dónde más habló el Padre esto? ¿En dónde estaba? En el Jordán, que venían de las aguas que brotan del monte Hermón. Por eso Jesús, la profesión de Cesarea es al frente del monte Hermón. Seguramente cuando estaba recibiendo esta gran profesión de Pedro en Cesarea de Filipos, estaban Jesús y los apóstoles al frente, y estaban en la época de que se caía la nieve. ¿Cómo lo sé yo eso? Muy fácil, porque estaban en la fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, que era en la época de septiembre. Entonces, en esa época era en donde el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Increíblemente, como a Jesús no se le escapa nada, la transfiguración concurre en los 7 días de la fiesta del Sukkot. En Lucas 9, antes de que Jesús le hablase a los apóstoles, dice la Escritura que Jesús se puso a solas a orar. Yo traté de buscar en algunos santos, en algunos místicos, y bueno, no puedo darles todos los nombres, pero en muchos de ellos encontré
que esta oración de Jesús iba dirigida al Padre, porque Él, en la dinámica trinitaria, tenía que explicarle a los apóstoles lo que iba a venir ahora. Y no era nada fácil. No sé si ustedes, cuando tienen que explicar algo muy delicado a su familia, tienen que pararse un momento y rezar y decir, ¿cómo lo voy a decir? Nosotros que somos cristianos tenemos que hacer eso. Uno no puede decir las cosas de cualquier manera. Vamos a tomar una determinación, de ahora en adelante va a pasar, está pasando este problema económico, espiritual, financiero, de familia, lo que sea. Tengo que orar delante del Padre, como lo hizo Jesús en Lucas 9, y tengo que pedir luz al Padre a ver qué voy a hacer. En Lucas 9 es donde Jesús le dice a los apóstoles, el Hijo del Hombre tiene que pasar por muchas tribulaciones, bajar a Jerusalén y ser crucificado. Antes de esto, Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, u otros dicen que eres otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? San Pedro, tú eres el Mesías, el Kyrios, el Hijo del Dios vivo, el que iba a venir. Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que te lo ha revelado el Padre. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Miren todo lo que pasa antes de la transfiguración. Jesús no podía transfigurar si no pasaba todo esto. Jesús era muy pedagógico. Cuando Él logró que lo proclamen como Mesías, le cayó con lo otro. Esto fue terrible para los apóstoles, porque ellos tenían la mentalidad, ustedes saben, la mentalidad judía. ¿Qué pensaba el judaísmo del mesianismo? ¿Cómo iba a ser el Mesías? ¿Cómo iba a ser? Triunfalista, iba a venir a cortar la cabeza a los romanos y a llevar al pueblo de Israel a la culme de todos los pueblos. Iba a venir el Mesías y se iba a poner la Torá como el centro de la teocracia, iba a ser el pueblo elegido, iba a vivir según las profecías en gozo y abundancia. Y este me viene a decir que tiene que bajar a Jerusalén, que era Jerusalén en la ciudad del Mesías, la ciudad de la paz. Jerusalén significa ciudad de la paz. Iba a morir crucificado el Mesías al cual Pedro había hecho la confesión en Cesarea de Filipos. ¿Qué estaba pasando acá? Por eso dicen los místicos que Jesús oró al Padre. Yo creo, esto es mi forma, yo creo que el Padre dijo, bueno, estos muchachos tenemos que darle un regalito. A estos muchachos y a los muchachos que vendrán en todos los tiempos a través de todas las generaciones, porque esto tiene una implicación teológica. Esto está, por eso Santa Teresa dice en una poesía, Señor, dame Getsemaní o Tabor, a todo diré que sí. Nos enseña a los apóstoles. ¿Quién dices usted? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto queda como una implicación de que lo que dije en la oración a la Virgen, que detrás de cada Getsemaní hay un Tabor. Y esto es una enseñanza bíblica. Lo que pasa es que hay que descubrir ese Tabor. ¿Saben por qué hay que descubrirlo? Porque cuando uno está tan enceguecido por esta turbación de la mente, por el miedo que no vino el Mesías, cualquier situación de la vida, porque te han dicho esto, que va a bajar, va a ser crucificado, va a haber sufrimiento, va a haber cruz, va a haber espinas, va a haber persecución, que nos pasa a todos en cualquier momento de la vida, se olvidaron de algo que Jesús les había dicho antes de la transfiguración. Esto lo encontré en el Evangelio de Mateo 16, 28, que es lo mismo, que son los sinópticos. Ellos estaban tan perplejos que el Mesías iba a morir. Miren, todo esto antes de la transfiguración, que se les pasó por alto lo que Jesús les dijo. Yo les aseguro que entre los que aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Lo que está hablando acá es que muchos de ustedes que ahora están así, estaba hablando del presente. Dentro de un rato, dentro de unos días, pasaron 6 días, dice la Escritura, verán el esplendor y la gloria del Hijo del Hombre que vendrá en su reino. Les estaba hablando de la transfiguración. Les está hablando, según los santos padres, de lo que iba a pasar dentro de unos días en la semana de la fiesta de los tabernáculos del Sucot. Dice la Escritura, y sucedió, dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz.
De pronto se les apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Cuando vamos a ver el texto de allí se transfiguró, está mal traducido. Si uno va a la Biblia en griego, al original, dice, y Jesús fue transfigurado. ¿Es diferente? Si uno va a la morfología es diferente. Una cosa es se transfiguró y otra cosa fue transfigurado. Fue transfigurado está en voz pasiva. No es lo mismo que la voz pasiva que la voz activa. Quiero complicarles, pero fue transfigurado. ¿Por quién? Por el Padre. Él es el Hijo del Hombre. El Padre lo transfiguró. Viene como don del Padre. Por eso Jesús dice, nadie va al Padre sino a través de mí. Que los evangélicos muy mal utilizan para decir que no podemos rezarle ni a los santos ni a la Virgen. Tienen una confusión porque no está hablando de eso. Está hablando de la muerte en cruz, de la redención en la cruz perpetuada en la Eucaristía. Fue transfigurado y, bueno, para complicar, ¿de dónde viene esa palabra transfiguración en griego? ¿Qué significa la verdadera palabra que nos presenta el Evangelio? Los tres sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, cuando hablan de transfiguración, viene de la palabra metamorfosis, de metamorfeo, que significa una transformación a algo completamente distinto. Nosotros en la escuela nos enseñan cómo cambia el gusano a la mariposa, es una metamorfosis. En el término bíblico es pasar de una cosa a otra. Ya lo voy a explicar por qué. Dice, su rostro resplandecía como el sol. Esto lo pueden encontrar en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy lo encuentran en Daniel 7, en el Hijo del Hombre que se leyó el día de hoy, o lo pueden encontrar en Apocalipsis 1, donde dice que Jesús, el Cordero de Dios, se le presentó a Juan como un rostro brillante como un sol. Es el mismo que se le presentó a los apóstoles en la transfiguración. Es exactamente el mismo. Lo que yo quiero mostrarle es cómo Jesús es el mismo, exactamente el mismo. Y cómo acá se adelantan todos los misterios. Acá se unen dos cosas para que podamos entender que durante todos estos años vamos a ir viendo. Hay dos caras de Jesús en el Antiguo Testamento que se le presenta a los apóstoles. ¿Qué es lo que no entendía el judaísmo triunfalista? Solo veían la cara del Mesías triunfalista, del Mesías resplandeciente, del Mesías que iba a instaurar el reino. Pero le faltó la otra cara. ¿Ustedes recuerdan las profecías de Isaías, que la vemos en Semana Santa? Es un siervo sufriente, no tiene aspecto de hombre, abofeteará, no levantará la voz, el Hijo del Hombre aparecerá, por sus cicatrices seremos curados, no tendrá aspecto de hombre. Son las dos caras del Mesías, que acá en la transfiguración aparecen las dos, cuando le dice el Hijo del Hombre tiene que sufrir y bajar a Jerusalén y ser crucificado, pero este Hijo del Hombre es el mismo que aparece en la gloria resplandeciente junto a Moisés y Elías en el monte Tabor en la transfiguración. Y acá explica que la inauguración del reino no iba a pasar por la guerra o por la espada, sino que iba a pasar cuando baje del monte Tabor y cuando suba a Jerusalén. Esto le costó mucho entender al pueblo de Israel, si no era a través de la resurrección y de las apariciones del resucitado. Y Lucas 9:21 dice, y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó. Y yo decía, ¿pero por qué tuvo que cambiar el rostro si es el mismo Jesús? Y tiene un sentido impresionante. Si ustedes van al griego, hay solamente dos palabras para hablar de otro. Una es alos, que es otro de la misma categoría, y otra es hétero, que es otro de distinta categoría. Cuando está hablando de la transfiguración, está hablando hétero, le cambió un rostro de otra naturaleza, el rostro del resucitado, el rostro del Hijo del Hombre, el rostro que tendrá cuando venga en la parusía, ¿se entiende? Por eso fue transfigurado. Por eso yo buscaba cuando Jesús dice, y les mandaré otro consolador, que es el Espíritu Santo, no utiliza la palabra hétero, utiliza la palabra alos, porque es de la misma naturaleza. Es increíble.
Podría haber utilizado, le mandé otro, el Paráclito, como dicen los testigos de Jehová, es una fuerza de Dios, no es ni siquiera una persona, utiliza la palabra hétero, pero utilizó la palabra halos, que significa les mandaré otro igual a mí, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. ¿Ustedes piensan que si fuera escrito así porque sí, como dicen los ateos, que es invento del hombre, se iban a poner en la delicadeza de cambiar una palabra? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está en plural. No lo pueden explicar hasta el día de hoy el judaísmo. Y está en la Escritura. Todavía el judaísmo, después de 5.700 años, no puede explicar por qué ese texto del Antiguo Testamento está en plural. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero ellos no lo pueden comprender. Acá entendemos el porqué de Jesús dijo, hay algunos de ustedes que no morirán antes de venir de ver el Hijo del Hombre. ¿Por qué fue transfigurado Jesús en el Monte Tabor? Por muchísimas cosas, pero la que yo rescato más, por lo que les estamos contando acá, es para consolar a los apóstoles. Después está toda la otra explicación mesiánica, que se dará más adelante, hoy solamente un poquitito, para que se cumplan todas las profecías, para que el judaísmo vea que es el verdadero Mesías, que se planifican todas las fiestas con la persona de Jesús, se planifican todas las profecías. Cuando aparece Moisés y Elías, Moisés significa la ley y los profetas. Entonces significa, los padres de la iglesia dijeron siempre que por qué aparecen Moisés y Elías junto a Jesús, significa de que Jesús es la plenitud de la ley y los profetas. Por eso el Padre en la voz, en la transfiguración dice, escúchelo a Él. Él es la plenitud de la ley y la plenitud de los profetas. Ese es el significado. Lucas 9:30 dice, y he aquí, a ver, ¿qué estaban haciendo los Moisés y Elías ahí? ¿Estaban qué? Muy bien, estaban conversando ¿con quién? Con Jesús. Todos los padres de la iglesia dijeron algo muy lindo. Primero doy lo que ellos dan, después doy otra cosa. Dice que Jesús conversaba con la ley y con los profetas, porque Él era la plenitud. Estaba como hablando con todo el judaísmo, diciéndole, acá está la plenitud de la ley y los profetas. Pero yo te voy a mostrar otra cara. Y aquí que conversaban con Él dos hombres, los testigos de Jehová dicen que eran ángeles. No sé dónde lo sacan, porque la palabra es antropos, no es ángelos. Que eran Moisés no era un ángel, Elías tampoco, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria. Esto tiene toda una explicación que no podemos, porque todavía Jesús no había muerto. Entonces se preguntan cómo estaban en gloria, si solamente Jesús fue el que abrió el paraíso. Y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Yo me preguntaba, ¿de qué partida estaban hablando? Cuando voy a buscar la palabra partida, me encuentro de que esa palabra en la Biblia no es partida. En el original es éxodo. Estaban hablando del éxodo de Jesús. Está puesto tan bien que por eso se llama estudiar la Escritura, y se llama a los que estudiamos un poquito de la Escritura a explicar la Escritura. Por eso los católicos no leen la Escritura y le echamos la culpa. ¿Por qué? Porque no se las explicamos. Estaban hablando del éxodo, estaban hablando de que si los israelitas fueron liberados de la servidumbre del faraón por medio de la sangre del cordero, esto en realidad está orientado al judaísmo. En este momento, después de la transfiguración, venía lo que era la liberación por el Mesías, por la sangre del cordero. Ese era el Mesías. Los israelitas todavía no pueden comprender esto. Hablaron de la crucifixión de Jesús. Y para terminar, ¿cómo estaba la mente de los apóstoles? Confundidas. ¿Cómo estaba en el monte de la transfiguración? Temblorosa. Dice que temblaban delante de la presencia. Pedro estaba tan nervioso y tenía una mentalidad tan judía, nuestro amado primer papa, que le dijo, hagamos 3 carpas. Pero miren la hermosura de Pedro. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. No dijo para nosotros. Por eso van a aparecer el icono de la transfiguración. A mí me hace llorar esa parte. Van a estar los 3, hay 3 carpas en el monte de Tabor, y están todos los apóstoles muertos de frío abajo, temblando de miedo. Es hermosa, temblando de miedo, pero la hermosura de aquel que fue proclamado la piedra de la iglesia, ahora estaba temblando de miedo y pidiendo 3 carpas. ¿Por qué pedía 3 carpas?
porque había una tradición mesiánica que decía que en los 7 días del Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, explico rápidamente, era la fiesta donde el pueblo de Israel recordaba que Dios los sacó de Egipto y tuvieron que vivir en tabernáculos, en chozas, en carpas, en el desierto, porque el Señor los había liberado de la esclavitud. Por eso si ustedes van al 11, van a ver en esta fiesta a los departamentos un montón de chocitas que arman en los departamentos de los judíos, recordando que Dios liberó al pueblo de Israel. Y durante esos 7 días tenían que vivir en carpas, y esas carpas, esas chozas tenían, es hermoso, tenían que ser construido un techo o vacío con ramas para que los israelitas pudieran ver al Dios creador y que ninguna cosa material pudiera obstruir la mente del israelita. Pregunta: ¿cuál era el techo de los apóstoles en el Monte Tabor? El cielo. Se estaban cumpliendo las profecías, porque decía: llegará un día en que no tendrás que poner ni ramas. Veréis al Hijo del Hombre esplendoroso de gloria con Moisés y con Elías. Ese será el tiempo mesiánico. Increíblemente, estaba buscando las profecías. Cuando uno va a las profecías en Nehemías 8:15, Esdras manda al pueblo de Israel en el tiempo de los tabernáculos, de las chozas, a que suban al monte a buscar los materiales necesarios para la preparación de los tabernáculos. Y yo me preguntaba, es increíble lo que estamos leyendo acá. Y elegían a los más santos. Acá se eligió a Pedro, Santiago y Juan, y a los más fuertes. Subieron al monte a buscar los materiales. ¿Cuáles eran los materiales? La sangre del Cordero. Por eso cuando bajan con los materiales, esto es muy espiritual, cuando bajan por eso Jesús dice: no nos vamos a quedar acá, hay que bajar, tenemos que bajar, porque si no se baja, no se cumplen las profecías, no nos podemos quedar acá arriba del Monte Tabor. Vieron que a veces hay retiros que los curitas hacen de Monte Tabor, bueno, hay que bajar a misionar, dicen. En realidad hay que bajar al Gólgota, después a misionar. Cuando se baja con los materiales, que es la sangre del Cordero. Esta fiesta tiene muchas significaciones, hay muchas cosas, porque en esta fiesta en Zacarías dice que se moverán las palmas de los árboles, iban a buscar palmas a la montaña para hacer los techos y festejar esta fiesta. Cuando bajaron, ¿qué pasó después? ¿Recuerdan? Antes de la muerte, ¿cómo entra Jesús en Jerusalén para la muerte? El Domingo de Ramos. ¿Y qué pasa? Se cumple la profecía. Y decía la profecía que el Mesías vendría con Moisés y con Elías. Increíblemente. ¿Vieron por qué los judíos utilizan ¿vieron que tienen unas cosas largas acá? ¿Cómo se llaman? Patillas largas. Porque ellos creen que ese día, en la fiesta del Sukkot, en estos 6 días, cuando estén en las carpas, en las tiendas, en las chozas, iba a venir Elías junto al Mesías y los iba a llevar de las patillas. Por eso ellos se dejan eso. Mio Signore, lode a te, oh Gesù. Grande sei tu, mio Signore, lode a te, oh Signore.
mio Signore.